nombre es Stephanie Zúñiga, soy abogada especialista en contrataciones y el día de hoy vamos a tratar por encargo de INAGEP el tema contrataciones iguales o inferiores a 9 UITs esta vez. Bueno, entonces para empezar nuestro tema es importante reconocer la importancia que tienen las contrataciones públicas en nuestro diario vivir. Realmente, si bien es cierto, todas las entidades públicas tienen partes importantes en todo el aparato de la propia entidad, partes como sistemas diferentes administrativos, etcétera. Hay un sistema que básicamente es el corazón con el que avanza la entidad. Sin este sistema, la entidad no podría tener nada, ¿no? No solamente cumplir con su función, sino internamente poder lograr que el capital humano pueda trabajar, pueda tener todas las condiciones necesarias para poder hacer precisamente o para poder lograr precisamente la función para la que está esta entidad en existencia. Entonces, el sistema de abastecimiento es un tema sumamente importante para las entidades públicas, como les decía, y el punto más, digamos, álgido y en el que muchas entidades trabajan, aunque debemos reconocer que no es lo mejor que se puede hacer, pero sí normalmente sucede que en este tema las contrataciones iguales o inferiores a 8 UITs que eran hasta ayer y 9 UITs que son a partir de hoy, entonces estas contrataciones se efectúan, si bien es cierto, fuera de un procedimiento de selección, pero se efectúan por necesidad inmediata, porque por el monto, bueno, por muchas causales que vamos a ver ahora. Entonces, son contrataciones que se efectúan en el diario vivir de las entidades públicas. En todo momento, las entidades tienen que utilizar este tipo de contrataciones, pero para utilizarlas van a tener que seguir la normativa. No puedo yo utilizar una contratación de esta naturaleza solamente porque quiero lograr contratar de manera inmediata sin pensar en que debí prever este tema, ¿no? Entonces, esas contrataciones enmarcan importancia en el sentido que se deben seguir básicamente por la normativa de contrataciones, aun cuando están fuera de ella, pero son supervisadas por el OCE, y poder continuar con todo el aparato de abastecimiento para lograr cubrir una necesidad. Entonces, es lo mismo que un procedimiento de selección, pero digamos que en chiquito, ¿sí? Y en chiquito porque al final sí es por el monto precisamente es algo más pequeño, sin embargo, sí reviste importancia porque son las necesidades inmediatas, necesidades no previstas, necesidades que tienen las áreas usuarias de tal vez cantidades pequeñas o servicios pequeños, etcétera. Entonces, la idea es que las entidades públicas puedan cubrir de manera inmediata la necesidad, cubrirla, esa necesidad de manera pues oportuna, básicamente, ¿no? Que es en realidad lo que importa en una contratación pública de principio, digamos, la eficiencia y la eficacia del uso de recursos también. Entonces, primero tenemos que considerar el marco normativo que nosotros tenemos. Las contrataciones que se encuentran bajo el ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones son aquellas que, primero, realizan las entidades señaladas en el artículo 3 de la ley 30225, ¿no? Ahora el tubo de la ley. En este artículo están enmarcadas las entidades que deben contratar con la normativa con la ley 30225. En realidad, si hablamos de entidades, estamos hablando de todo tipo de entidades, ¿no? Pues, hablamos de todos los sectores, gobierno nacional, regional, local y también empresas del Estado y otras entidades que a veces em, no son identificadas tal cual como, por ejemplo, anteriormente eran las sociedades de beneficencia, ¿no? Bueno, digamos que se podrían tal vez haber considerado dentro del aparato local, porque es básicamente provincial o, sí, provincial, pero en este caso ya hace unos años las sociedades de beneficencia salieron del ámbito normativo de la ley de contrataciones, por eso es que actualmente no están dentro de esta ley y por lo tanto sus contrataciones las hacen de manera distinta. Incluso tienen un régimen público-privado. Pero bueno, ese no es el caso de este tema. Acá lo importante es quiénes son las que realizan las contrataciones, pues las entidades. Entonces están bajo el marco normativo de las contrataciones públicas en general, las entidades. ¿Para qué? Para proveerse de bienes, servicios u obras necesarias para el cumplimiento de las funciones que tienen las entidades, ¿no? Como les dije al inicio, sí hay que considerar que
para todo en sí vamos a tener que considerar una finalidad pública. Esa finalidad pública, o para qué una entidad existe, para cubrir una finalidad, la finalidad de algo hacia la sociedad. Entonces, el hecho de que se cumplan funciones que tengan que ser previstas para todas las entidades o cada entidad en su oportunidad con sus propias funciones. Entonces, para hacer ese cumplimiento van a necesitar bienes, servicios y obras, ¿no? En el caso de servicios, bueno, no es solamente un servicio simple, son servicios de todo tipo, consultorías, etcétera. Entonces, hablamos de unos objetos de contratación amplios cuando estamos hablando de estos tres, ¿no? ¿Qué más tiene que considerar la entidad? Que va a asumir la obligación de pagar al proveedor con cargo a fondos públicos. Entonces, aquí es donde debemos enmarcar la importancia que tiene la contratación pública, porque no es igual que cada uno en su casa decida comprar con el dinero con el que gana por su trabajo diario, el dinero que es su dinero y tienen que gastarlo en sus necesidades y lo gastan como cada uno le sea conveniente. En este caso, las entidades tienen que tener un cuidado especial, un cuidado fundamental, porque si bien es cierto, no están utilizando dinero propio, por el contrario, están utilizando dinero del Estado. Entonces, esta importancia del uso del recurso tiene que verse considerada en el sentido que sea eficientemente utilizado, ¿no? La importancia del uso del recurso es la que radica en que cada funcionario sepa lo que va a hacer para no malgastar, por utilizar una palabra, malgastar el recurso estatal, ¿no? Que es el recurso monetario, digamos, el fondo público. Entonces, ¿esto qué origina a la larga? Bueno, aun cuando son contrataciones inferiores a 9 UITs, aun cuando son contrataciones pequeñas, no por ser contrataciones pequeñas tienen menos importancia en el gasto de recurso público. El caso de Contraloría no le va a importar si lo que se dejó de percibir fueron 50 céntimos o fue 1.000.000 de soles. Igual va a perseguir el cobro de ese dinero que se dejó de percibir o con el que se perjudicó al Estado. Claro, eso ya bueno, ya tendría que ser otro tipo otro seguimiento de la sanción que se diera, que no vamos a tratarlo hoy día, pero sí el tema de que entre 50 céntimos y 1.000.000 de soles, pues hay mucha diferencia, lógicamente, pero el asunto es ahora, más o menos decirles que Contraloría igual va a verificar que hay un perjuicio al Estado, sea el monto que sea, y va a hacer que sea sancionado el funcionario con responsabilidad administrativa, civil o penal, dependiendo bueno, básicamente civil o penal, dependiendo del hecho que haya originado este perjuicio, ¿no? Este problema para el Estado. También existen supuestos en los cuales, pese a configurarse estos tres elementos que hemos visto, la norma dispone que estén fuera de su ámbito. La ley y reglamento, en el caso de las normativas, perdón, de las contrataciones inferiores a 9 UITs, son de aplicación supletoria a todas aquellas contrataciones de bienes, servicios y obras que no se sujeten a su ámbito de aplicación. Quiere decir, si yo no tengo si yo no cuento con una directiva, o sí cuento con una directiva, pero una parte de la directiva no previó cierto presupuesto, cierto punto, por ejemplo, no previó cómo se va a resolver una orden de compra o una orden de servicio, entonces aplicamos supletoriamente la ley y reglamento. No sé cómo resolver una ampliación de plazo y la directiva no me lo puso, no me lo dijo, entonces aplicamos la ley y reglamento. No sé si son días hábiles, días calendario, aplicamos la ley o reglamento y reglamento, ¿no? Entonces, es aplicación supletoria. No tengo uno, entonces aplico lo que tengo que aplicar, que en este caso sería la ley y reglamento. ¿En qué parte de la ley sí está este tema de las 8 UITs? Y ahora vamos a ver el tema de por qué les he mencionado 9 UITs desde el inicio. Bueno, el marco normativo principalmente está en el texto único ordenado de la Ley 3225, la Ley de Contrataciones del Estado. En el artículo 5 hablamos de los supuestos excluidos del ámbito de aplicación sujetos a supervisión del OCE. Es decir, están fuera de la ley, pero están sujetos a ser supervisados por el OCE.
Quiere decir que no porque yo contrato con mi directiva, en la directiva interna, alineamiento o cualquier documento, procedimiento o lo que, a la normativa que yo he utilizado internamente como entidad para poder contratar, entonces el OCE no me va a decir nada y yo soy dueño de mis fondos y yo soy dueño de lo que, de la ejecución que hago o yo soy dueña de mis decisiones. No, el OCE siempre va a estar supervisando que esas contrataciones sean efectivamente en el marco de alguna de la normativa, si tiene que ser supletoria, si tiene que ser, si es por la directiva, básicamente por temas como el fraccionamiento, por ejemplo, que vamos a ver en un momento. Entonces, en el artículo 5, como les decía, dice claramente cuáles son estos supuestos excluidos. Y el primer supuesto en el literal A nos dice las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a 8 UITs vigentes al momento de la transacción. Lo señalado en el presente literal no es aplicable a las contrataciones de bienes y servicios incluidos en el catálogo electrónico de acuerdo marco. ¿Por qué razón hacen esa tingencia al final? Porque el acuerdo marco, aun cuando sea, no sé, pues 200 soles en lapiceros, sí están dentro de la ley de contrataciones completamente. Están como un procedimiento de selección. No porque sean 200 soles, no se van a poder comprar o se compran directamente. No, están en el acuerdo marco. Y el acuerdo marco es un método de contratación dentro de la ley de contrataciones. Entonces, por eso lo exceptúan. Quiere decir que no se le va a aplicar las mismas reglas. No es que yo compro mis 500 soles solamente con una orden de servicio o, perdón, con una orden de compra porque yo lo determino de esa manera, ¿no? Entonces, y sí voy a tener que utilizar el acuerdo marco, sí voy a tener que respetar las reglas del acuerdo marco que Perú Compras nos ha impuesto y poder hacer de esa manera la contratación conforme al acuerdo marco. Entonces, ¿qué está exceptuado? No lo olviden, las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a 8 UITs. Y en este momento hablamos de 9 UITs. ¿Por qué? Porque se dio un decreto de urgencia, el decreto de urgencia número 16/2022, en cuyo artículo, bueno, valga en verdad, ese decreto de urgencia tenía otra información, tenía otros artículos aparte del 3, pero nuestro interés, el de hoy, es ¿no? Este decreto de urgencia enmarcaba las contrataciones de alguna forma que sean más rápidas. En el caso, por ejemplo, de núcleos ejecutores, los núcleos ejecutores son diferentes funcionarios, diferentes autoridades que se juntan y hacen un núcleo para hacer una compra. Pero como les digo, no es materia del día de hoy estudiar ese tema, sino ver por qué razón este decreto de urgencia ha determinado o en qué basa o para qué ha sido utilizado o va a ser utilizado este decreto de urgencia. Bueno, entonces el decreto de urgencia nos dice en el artículo 3 cuáles son las contrataciones excluidas de la ley 3225, la ley de contrataciones del Estado. Entonces, ¿qué nos dice? Dispónese que las contrataciones que realicen las entidades por montos iguales o inferiores a 9 unidades impositivas tributarias se encuentran excluidas del ámbito de aplicación de la ley número 3225, ley de contrataciones del Estado, y se sujetan a la supervisión del OCE. Eso es lo que nos dice el artículo 3 del decreto de urgencia 16/2022. Entonces, lo señalado en el presente artículo, y vuelve a resaltar esto que vimos en la anterior diapositiva, lo señalado en el presente artículo no es aplicable a las contrataciones de bienes y servicios incluidos en el catálogo. Entonces, repite nuevamente que esto no tiene nada que ver con el catálogo, ¿sí? Así que el catálogo sigue siendo utilizado por los montos inferiores a 9 UITs, pero acá los diferente es que se va a utilizar en vez de 8 o 9. Pues entonces, de ser un monto de solamente 8 unidades impositivas tributarias, pues ahora van a ser 41.400 soles, lo que vamos a poder nosotros adquirir si es que queremos o adquirir o prestar o que nos presten algún servicio, si es que queremos contratar de manera directa, o más bien si es que podemos contratar de manera directa por el monto. Entonces, el monto de 36.800, que eran 8 UITs, ahora se han aumentado a 41.400. No sabemos que la UIT es 4.600 en el año 2022. Y esto se va a mantener de esta manera. ¿Por qué?
porque este decreto entra en vigencia 15 días después bueno, el decreto mismo dice textualmente, ¿no? Entra en vigencia a los 15 días hábiles contados a partir de la vigencia del presente decreto, es decir, hoy día 19 de julio. ¿Hasta cuándo? Hasta el 31 de diciembre de 2022. Entonces, el decreto de urgencia básicamente lo están viendo en un ámbito normativo de lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Con el tema del COVID, bueno. Entonces, solamente va a ser o va a estar vigente este decreto, estas 9 UITs, hasta el 31 de diciembre de 2022, ¿no? Bueno, salvo que cambiara la situación al final del año, no lo sabemos, pero por el momento es 31 de diciembre de 2022. Entonces, nuevamente repito, podemos contratar hasta 41.400 soles de manera directa sin necesidad de un procedimiento de selección, pero no contamos o excluimos más bien al acuerdo marco que lo vamos a tener que utilizar por los montos que se tienen que utilizar el acuerdo marco. Ahora bien, el día de hoy publicada una resolución, la resolución número D000-145-2022 OCE, PRE, que es de presidencia del OCE, mediante la cual han formalizado el acuerdo número 1-008-2022 OCCD, es el Consejo Directivo, del Acta de Sesión de Consejo Directivo número 8-2022, en los siguientes términos. ¿Qué es lo que han dicho eso? Ellos. Entonces, se dispone, para el OCE ha determinado eso, se dispone que hasta el 31 de diciembre, de conformidad con lo previsto por el artículo 3 y la segunda disposición complementaria final del decreto de urgencia número 16-2022, es el que vimos hace un momento, toda referencia al monto de 8 unidades impositivas tributarias contemplada en las disposiciones de alcance general emitidas por el OCE debe entenderse como 9 UITs. Entonces, todo donde el OCE emita alguna documentación o haya emitido alguna documentación, mejor dicho, anterior, en la que se mencione el tema de que solamente son 8 unidades impositivas tributarias, pues por efecto de este decreto de urgencia, se debe entender que en vez de 8 son 9. Mientras dure el decreto de urgencia, por eso es bien claro que se dispone solamente hasta el 31 de diciembre. Entonces, como les digo, esto ha sido publicado el día de hoy. Por lo tanto, todas las atingencias que se hagan referentes al tema, hablamos de 9 y no de 8 ITs. Bueno, entonces ya sabiendo que nuestra normativa nos permite hacer una contratación pequeña, por decirlo, ¿para qué sirven las contrataciones públicas? Las contrataciones son un mundo de posibilidades que nos van a servir a nosotros obtener diferentes objetos, como los que vemos en pantalla. Podemos adquirir bienes de todos los tipos. En la imagen hay un auto, una camioneta, pero pueden ser muchos bienes diferentes, ¿no? Estamos hablando desde, no sé, carne, repuestos, el, digamos, transformadores de tensión, etcétera. Todo lo que sean bienes, ¿no? Productos tangibles que nosotros podamos adquirir y que los podamos tocar, esos son bienes. Servicios, cualquier tipo de servicio. En la imagen vemos un servicio de mensajería, ¿no? Tipo courier. Podemos contratar un servicio de pintado, podemos contratar un servicio de elaboración de un estudio, y podemos contratar muchos diversos servicios, ¿no? Pueden ser especializados, no especializados, pero el servicio implica todo excepto que las obras son muy diferentes, no podemos confundir la obra con el servicio, porque en el caso de la obra hay una dirección técnica, porque van a tener necesariamente que, por ejemplo, los mantenimientos son fácilmente confundibles con las obras, los mantenimientos de infraestructura, pero no se deben confundir porque no es lo mismo. Un mantenimiento es voy y arreglo lo que ya tengo hecho. En el caso de la obra, como lo define el glosario del reglamento, nos dice o es una construcción, una rehabilitación, o sea, nos da términos que determinan qué es una obra. Nos habla de dirección técnica, nos habla de mano de obra, de equipamiento, nos da una especificidad en el tema de por qué es una obra, por qué no, bueno, no nos dice por qué no es un servicio, sino nos define claramente por qué es una obra. Entonces, al momento de tratar de contratar,
vamos a tener que considerar esto. ¿Por qué? Porque en un servicio probablemente no tengamos que tener las mismas consideraciones que vamos a tener en una obra. Para un servicio tal vez no necesitemos un expediente técnico. En algunos casos sí se utilizan expedientes parecidos que les llaman expedientes técnicos para servicios de mantenimiento de infraestructura, pero valgan verdades, el expediente técnico es el que va a estar incluido en la obra, ¿no? Donde vamos a tener metrado, donde vamos a tener planos, memoria descriptiva, etcétera. Todo lo que debe tener un expediente técnico. También en el caso de las obras debemos considerar que vamos a tener otros elementos, ¿no? Como yo les decía hace un momento, dirección técnica, mano de obra, equipamiento, etcétera. Entonces, son diferentes los objetos de contratación de los que se hablan y hay que saber diferenciarlos a fin de no equivocarnos al momento de pretender convocar un simple mantenimiento cuando en realidad de fondo es una obra, que es algo que sí ha estado pasando muy continuamente en las entidades, ¿no? Que normalmente confunden esos términos y lo hacen básicamente pues porque es más fácil sacar un servicio que sacar una obra. No necesito un expediente técnico o hago un expedientillo, ¿no? Y en el expedientillo lo pongo como que parece una obra, pero lo jalo lo estiro hasta donde puedo para que no lo sea. Entonces, el, tenemos pues entonces que evaluar cuáles son las diferencias entre estos y de acuerdo a eso determinar. ¿Quién va a determinar esto? Bueno, en realidad las áreas usuarias deberían poder hacerlo, pero el OEC en todo caso tiene que determinarlo con claridad si es que ve que el área usuaria no lo está haciendo bien. Entonces decirle, mira, esto que me estás presentando pues no es un servicio, es una obra, así que ponte a trabajar como una obra y no me mandes simplemente un TDR sencillo donde tú pretendas que yo construya un muro o donde pretendas que yo haga un paseado de piso, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se hace para de acuerdo a eso ver si es que efectivamente es una obra o un simple servicio. ¿Qué debemos también nosotros entonces considerar en el caso de una contratación pública? No porque sea una contratación menor a 8 UITs, entonces yo voy a atentar contra todos los principios que me da la ley de contrataciones, ¿no? Los principios son la base de toda contratación pública, en este caso los que tenemos en pantalla y los que tenemos en la siguiente diapositiva. Es como en el caso de las personas. Las personas tenemos nuestros propios principios, nuestros propios valores. No es que en mi casa yo utilizo unos principios y salgo a la calle y utilizo otros, ¿no es cierto? Utilizo los mismos. O no es que en mi casa sí tengo principios y en la calle no los tengo. Se entiende de que aun cuando haya una exclusión de alguna forma de estas contrataciones menores a 9 ITs de la normativa de contrataciones, igual yo tengo que considerar que debo cumplir con los principios, porque los principios en estos principios en específico, pues son principios para que se haga la contratación pública. Y contrataciones públicas son todas las que se hacen con los elementos que hemos hablado, ¿no? Estamos hablando de entidades, para adquirir bienes, servicios u obras y de fondos públicos. Si tienes estos tres elementos, entonces es una contratación pública. Muy bien. Entonces, los principios. ¿Cuál es el principio más atentado y el que les encanta decir a los proveedores que atentan, que las entidades atentamos en todo caso contra todos los proveedores? Es la libertad de concurrencia. Todo el tiempo, siempre es la queja común de que se atenta contra esta libertad de concurrencia porque no permiten que todos los proveedores se presenten a un procedimiento de selección, en este caso a una contratación menor a 9 UITs. Entonces, la libertad de concurrencia es importante en la medida en que permita que haya libertad para que todos los proveedores que puedan presentarse cumpliendo los requisitos que la entidad prevé. Entonces, para de alguna forma no originar que se violente este principio, entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, no coticemos a 2 o 3, ¿no? No coticemos a 2 o 3, coticemos a todo el mundo, a todos los que podamos. Actualmente hay un buscador de proveedores del Estado que ustedes ponen en cualquier buscador, ponen buscador de proveedores del Estado y les va a salir directamente una página web donde ustedes van a poder encontrar el buscador del OCE. Entonces ahí ustedes pueden poner
Por ejemplo, si yo quiero buscar cotizaciones para un taller automotriz, entonces yo pongo taller automotriz. O puedo poner autos, o puedo poner vehículos, o puedo poner palabras relacionadas de tal forma que me permita encontrar a proveedores. Entonces, probablemente no me van a salir 10, me van a salir primero que a nivel nacional y segundo me van a salir más de 500 proveedores, a veces hasta 10.000 proveedores me salen dependiendo de la palabra que yo utilice en el buscador, ¿no? Para buscar. Ahí también sí puedo buscar por RUC, pero bueno, eso para el fin del ejemplo que les estoy dando de pedir cotizaciones, pues con RUC no les va a servir porque se supone que ustedes están cotizando a todo el mundo, ¿no? Entonces, la idea es cotizar a todo el que puedan. Ahora, si saben que hay empresas X que ustedes conocen, saben que son especializadas y quieren saber si es que se encuentran en el proveedor, se encuentran en el buscador de los proveedores para ver si es que proveen al Estado, entonces, claro, ponen el RUC de la empresa o el nombre de la empresa y les va a salir los datos. Si está, está. Si no, bueno, no está. Entonces así ya saben que no van a poder contratar directamente con la entidad, ¿no? Entonces, de esa forma, vamos a evitar que se viole el principio de libertad de concurrencia. Ya, en el caso de la igualdad de trato, estamos hablando de que de que los proveedores sean tratados de la misma manera, con la misma medida, ¿sí? Sean tratados igual. Esa es la igualdad de trato. Bueno, y es un principio fácil de entender, ¿no? Simplemente es a todos los proveedores les doy la misma opción. Si te doy a ti 3 días para cotizar, al otro le doy 3 días para cotizar. Si a ti te doy, si te pido a ti que me sustentes, que tu personal tenga un año de experiencia en X, entonces al otro también le voy a pedir un año de experiencia en X, porque ¿por qué le tendría que pedir diferente? Entonces tengo que tener igualdad de trato. Si a uno le permito consultar, al otro también le permito consultar. Les permito consultar a los dos y así, ¿no? O dos o 100 o los que correspondan. Entonces, esa es la igualdad de trato que se le debe dar al proveedor. La transparencia y publicidad. Estos de alguna forma son principios que podrían ser confundidos entre sí, pero de alguna forma van unidos, porque en el caso de la transparencia es que yo pueda haber la opción de que toda la información que yo tenga la transparente, la pueda ver un proveedor dependiendo de en qué etapa esté. En el caso de la publicidad es el hecho de yo publicar las actuaciones, que no necesariamente va a ser el mismo caso, porque no todo lo que es transparente tiene que ser publicado. En el caso de los procedimientos de selección, hasta el SEACE un poco restringe este tema porque si bien es cierto, me permite publicar yo, porque yo lo publico todo, ¿no? La entidad publica toda la información en los procedimientos de selección, pero no toda sale al público. Entonces, yo transparento, pero la publicidad ya la determina de alguna manera, por ejemplo, se hace, ¿no? Que al final solamente pone lo que puede ver la entidad. No me va a poner el CCP, pero yo sí pongo el CCP. De repente no el documento, pero sí los datos de la certificación de crédito presupuestal. De tal forma que él se hace, sí sabe cuánto tengo en mi certificación, pero el proveedor no lo va a saber, porque entonces dejaría de ser un valor estimado, ¿no? Por decirles algún ejemplo. En el caso, pues, de las contrataciones de menores a 9 UITs, pues sí, no va a haber mucha publicidad en ese sentido, pero sí vamos a tratar de que sea público nuestra nuestras actuaciones en el sentido de que si me dan un TDR o unas especificaciones técnicas, entonces yo las voy a poder publicar, o sea, las voy a poder entregar a los proveedores para que me cotice, ¿no? Entonces, eso bueno, es lo que puede servirme en el caso de la publicidad. En el caso del principio de competencia, es permitir que todos compitan de la misma forma también. Está un poco ligado a la libertad de concurrencia y es uno de los principios que también muchas veces es el que el proveedor tiende a decir que es el otro de los más violentados en las contrataciones públicas, ¿no? Entonces, en el caso del principio de competencia, lo que yo tengo que lograr es que haya igualdad de competencia, ¿no? Que no existan monopolios, por decir. Yo no voy a poner un requisito que sea tan específico, tan cerrado, que no logre que más que uno pueda lograr lo que yo estoy pidiendo. Entonces, se supone de que si yo tengo que permitir que compitan, porque esa es la idea de la contratación pública, que haya a mayor competencia, mejor resultado. Porque si uno pelea con el otro, o sea, bueno, no pelean directamente, pero si están en carrera varios, el mejor es el que va a ganar. Esa es la idea.
¿no? Entonces, tiene que haber una competencia. Si no se genera una competencia, entonces ganaría el que cualquiera, ¿no? El que no tenga mejor nada, no, ni calidad, ni cantidad, ni nada, ¿no? Sobre todo calidad, ni precio. Me refiero a cantidad de precio, ¿no? Entonces, aquí la competencia es importante para lograr mejores resultados en una contratación pública. Y lo vemos siempre en los procedimientos de selección. Y el OCE, en el caso de los procedimientos de selección, me lo puedo observar porque me va a decir, tú no tienes, no se van a presentar pues nadie, no va a presentarse nadie porque tu requerimiento está muy sesgado, tu requerimiento está muy dirigido, ¿no? Esa es la palabra. Entonces, el tema de la competencia como principio es eso, precisamente permitir que se genere competencia entre los postores o los proveedores, en el caso de las contrataciones menores a 9 UITs. Otro principio